La temperatura sigue creciendo, aumenta de una manera increíble este mes de febrero y hasta mediados de marzo va a haber una temperatura superior a los 30 y tantos grados. Felices los que están en la playa, muy tristes los que están en estos momentos escuchándome en sus centros laborales o en un microbús o haciendo un servicio de taxi. Así son las cosas. Señoras y señores, ayer hicimos un editorial muy fuerte, con implicancias tremendas, pero la gente me ha pedido que lo explique aún más. ¿Cómo es esto del deterioro de la moral del país? Si me permiten, no quiero aburrirlos. Voy a primero presentar el tema que ayer debutó, que es de Tito Puente, que puede convertirse en el tema VIP del mes fácilmente. Este es el mes del amor, acuérdense ustedes. Nosotros siempre pensamos que lo que le falta al Perú es amor. Amor a lo nuestro, amor a nuestras tradiciones, amor a nuestra bandera, amor a nuestra historia, amor entre los ciudadanos. Se ha perdido ese afecto que nos da el sentido de pertenencia. ¿Y saben por qué? Porque al peruano ya no le pertenece nada. El otro día leía entre las redes sociales un peruano que se sentía orgulloso de ser peruano y decía: me siento orgulloso porque el Perú tiene zinc, porque tiene petróleo, porque tiene minas, me siento orgulloso porque tenemos la mayor cantidad de papas del mundo, me siento orgulloso porque nuestra yuca es la mejor, me siento orgulloso porque tenemos la mejor tierra en la Amazonía peruana, me siento feliz porque tenemos al señor de Zipán, me siento peruano porque tenemos un símbolo como Machu Picchu, etcétera, etcétera. Nadie duda de que el Perú ha sido la naturaleza o Dios pródigo en darnos todo para que este fuera un país donde no existiera un solo pobre. Pero sin embargo, tenemos un país donde hay un 20% que vive muy bien, un 12% que vive luchándola y peleándola, y el resto vive en la pobreza extrema, como hace 50 años, sin agua, sin luz, sin servicios de agua potable obviamente, y sin ningún futuro de tener una propiedad, una vivienda, una casa propia, debido a que sabemos todos que los intereses bancarios son leoninos, ¿no? Las tarjetas de crédito son criminales, te cobran un impuesto o te cobran un castigo cuando no pagas, un interés que la gente no puede pagar, se endeuda de por vida, la gente no tiene conocimiento porque no hay cultura, y la gente vive endeudada en el día a día. Por otro lado, la juventud menos educada de Sudamérica, somos el país que menos invierte en educación en Sudamérica y que tiene mayor cantidad de posibilidades de ingresar al mundo de la droga y del alcohol, porque la propaganda de alcohol y droga es tremenda. Y por otro lado, tenemos un país que en la parte política ha llegado a los más grandes extremos de la corrupción, y esto uno se pregunta por qué hemos llegado a este estado de cosas, ¿no es cierto? Cualquiera se pregunta, pero es lógico. Si tú mañana a un niño que nace sano y a otro niño que nace igualmente sano en dos cunas juntas en un hospital cualquiera, está el niño que nace en esta cuna un 7 o un 8 de febrero del 2017, que está naciendo en este momento, está pariendo esa señora, y está en una cuna el otro niño que va a ser puesto en la cuna del costado. Y al costado de ese niño hay otra cuna, siempre un 8 de febrero del 2017. Bueno, en el 2037, ese niño va a ser un hombre o esa niña. El de la cuna de acá es tan bueno como el de la cuna del costado, y tan bueno como todos los niños que están en las cunas hoy día y que acaban de nacer hoy. Pero dentro de 25 años cada uno de ellos va a ser diferente, de acuerdo a la influencia de la familia, del hogar y de la sociedad en que vive.
Bueno, los niños de hace 44 años, cuando yo empecé en Habla el Pueblo, hoy día tienen 44 años. Y durante 44 años yo he ido narrando la historia de mi país. He entrevistado futbolistas, artistas, personajes importantísimos de la política y del mundo, del Perú y del mundo. He visto el país siempre con entusiasmo y con amor, y todavía lo sigo viviendo con gran entusiasmo y con gran amor. Pero nos han puesto una roca encima, una roca del tamaño de Machu Picchu encima, y nos han metido bajo tierra para ver cómo salimos. Y la pregunta es ¿cómo salimos? Entonces, primero, para saber cómo sales de una enfermedad, el médico tiene que hacer un diagnóstico de la enfermedad. Y perdónenme que haga de médico y diagnostique la enfermedad de mi país, que es longitudinal, transversal y pandémica. Ya no es endémica, es una pandemia. La corrupción llega a todos los niveles, y si esto se destapa aún más, porque solamente hemos hablado de Odebrecht, de Odebrecht, nada más. O sea, esto es como si una gota de agua cayera sobre tu casa, una gota, y la mandas al laboratorio y te das cuenta que esa gota de agua es veneno puro. Muy bien. Pero acá ha habido una lluvia. Yo hoy día voy a hablar de la lluvia que va a caer sobre este país, y que va a ser muy difícil que el ciudadano que me esté escuchando se abstenga de participar y decir ¿qué hago por mi país si esto es peor que la guerra con Chile? Te dirán que exagero. No, no exagero, porque en la guerra con Chile el enemigo estaba absolutamente señalado y sabíamos dónde estaba. Hoy día el enemigo está en casa. El enemigo duerme con tu mujer. El enemigo duerme. ¿No vieron esa película, Durmiendo con el enemigo? Ok. El Perú duerme con el enemigo. Y voy a pedir a mi asistente que me traiga mi celular, porque tengo algunos apuntes allí, pero son importantes que yo se los explique en estos momentos. Mientras piden 18 años de prisión para Toledo, y por ahí se habla que García también podría caer, y que Humala está en ciernes, y que Fujimori fue el que inició todo esto, y que todos están embarrados, y comienzan a caer más nombres, y comienza a caer Cornejo, y caerá Castañeda, porque también trabajó con Odebrecht y con Odas, y una vez que investigue en las municipalidades, tal vez un 50% de las municipalidades van a caer, comprometidas hasta los huesos en la más grande corrupción de toda la historia del Perú. Dicen que Prado se llevó la plata para comprar armas durante la guerra con Chile, y así se hizo la fortuna Prado. Eso yo no lo viví y no puedo decir que eso es así, porque hay otras versiones que dicen que no es como nos las contaron. Pero lo que yo le voy a contar es lo que yo viví y lo que yo he ido contando a través del tiempo, porque lo que estoy diciendo solamente es una reiteración, una repetición de lo que he venido diciendo hace 30 años en solitario. Y digo en solitario porque desde que me enfrenté a la dictadura siendo alcalde de Lima, me di cuenta que la cosa no era contra Ricardo Belmont, sino que la cosa era con alguien que pensara contra Ricardo Belmont, que es distinto. Porque Ricardo Belmont es un sujeto, uno más, en este mundo de ciudadanos descontentos. Lo peligroso es que la gente pensara como Ricardo Belmont. Entonces salieron los periodistas primero, que es los peones del ajedrez, que tenían que llevarse al rey y a la reina, que es el pueblo peruano. Porque el rey es el pueblo peruano, el elector peruano en democracia. Pero como esto no es democracia, voy a hacer el símil del ajedrez de los que alguna vez han jugado ajedrez.
Primero salieron los peones, después salieron los caballos, después salieron los alfiles. Y me voy a explicar fácilmente. En el año del 92 al 95, Fujimori decidió vender las empresas públicas. Y en el informe de Díez-Canseco, de Javier Díez-Canseco, que fue mi amigo, fallecido ya algunos años, él siempre me hacía llegar los informes y felizmente ahora están publicados en internet. Se vendieron 300 empresas por un monto aproximado de 10.000 millones de dólares. Regresaron al Perú 6.000 millones. El resto, los 3.000 millones, se quedaron en algún lado. No llegaron aquí. Ya se imaginan quién se las llevó, ¿no es cierto? Consultoras, bancos, periodistas. Ahora, las compañías que se vendieron a precio huevo, estas 300 empresas que se vendieron a precio huevo, estaban relacionadas a temas de propiedad de todos los peruanos. Pero esta mafia, este cártel, decidió vender a huevo las empresas. Y como en todos lados, cuando alguien vende algo hay comisiones, ¿no? El que vende ropa en Saga gana comisiones, el que vende cemento gana comisiones, el que vende champú gana comisiones, el que vende cosméticos gana comisiones, el que vende cigarros, todo vendedor, el que vende bienes raíces gana comisiones, el que vende publicidad gana comisión. Todo el mundo gana una comisión cuando trabaja. Muy bien. Pero lo que está aquí en cuestión, para que ustedes agarren el hilo de la madeja y el comienzo de esta mafia, porque ustedes dicen, si ese niño que nació sano, ¿por qué se volvió un mafioso? Ok, porque vino el papá y se llevó al niño que acababa de nacer en la cuna del costado y se lo llevó. Ese niño que nació hace 44 años, cuando yo empecé en Habla del Pueblo, es un hombre. Pero ese padre le inculcó a ese niño, ¿no?, cosas que lo volvió un mafioso. Al otro lado hubo un niño similar que no le inculcaron esos vicios y se convirtió en un hombre de bien. Entonces ahora estamos viendo que lo que nos ha pasado es producto de lo que nosotros hemos invertido, cada uno de nosotros, en los hombres de hoy, que hace 44 años eran niños. Los que vieron vender las empresas públicas y participaron en ellas, vieron que se despidieron 180.000 trabajadores que se quedaron en la calle y se volvieron la mayoría de ellos taxistas. Pero como no habían taxis suficientes, hicieron la primera compra de los carros chinos y abrieron las importaciones para que todos los carros chinos vinieran acá y nos invadieran. ¿Se acuerdan los ticos, los primeros que llegaron? Ok. Entonces dijeron, muy bien, que esta gente trabaje donde pueda. Y ahora vamos a vender las empresas públicas sin gente. Y vendieron algunas empresas públicas a precio de regalo. Entonces vendieron la Pampilla. La Pampilla la vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país. ¿Saben en cuánto? En 180 millones. ¿Ok? 2 años después, la empresa generaba 85 millones de utilidad. Y ya no valía 180, valía 657 millones. Se les ocurrió vender Hierro Perú entre el 92 y el 95. Pero esa empresa, aparte de incumplir con las obligaciones contraídas, hizo el negocio del siglo. Se vendió Aeroperú, la línea aérea para dejarle el campo libre a LAN Chile, que hoy día es la empresa por excelencia. Y se vendió la empresa por gente relacionada a los medios de comunicación. Con esto voy avanzando. Roberto Abusada, asesor de entonces del Ministerio de Economía y Finanzas,
fue a la vez representante del consorcio mexicano que ganó la Buena Pro. El señor Roberto Aguzá escribe en el Diario del Comercio, para que tengan ustedes y vayan armando ustedes el ajedrez que estoy tratando de componer acá de manera fácil para un niño de colegio, para un chico de 15 años. Un niño de 15 años se da cuenta. Se despidió masivamente y se crearon los monopolios. ¿Correcto? Se vendió Entel Perú, por ejemplo, la compañía peruana de teléfonos, también. Y la venta fue increíble. Tenía 12.000 trabajadores, pero cuando la vendieron tenía 3.000. ¿Quién la compró? Telefónica. De manera monopólica. Entonces hoy día Telefónica se convierte en la empresa más poderosa del país. Compra barato y vende caro. Y todos nosotros la usamos. Y además es dueña del fútbol. Porque se compró el fútbol también. Entonces cuando usted se pregunta ¿por qué somos hinchas hoy día algunos del Barcelona y otros del Real Madrid? Es porque Telefónica es dueña de la televisión peruana. Porque en un pacto tácito que se hiciera con los canales llamados de señal abierta, Telefónica se decidió hacer un tipo de televisión y los canales de señal abierta a vender basura. Entonces le dejaron la cancha libre. La Telefónica no debía cobrar por publicidad, porque es un servicio y los servicios no cobran publicidad. Pero como en el país no se cumplen las leyes, Telefónica también vende publicidad en competencia desleal. Eso es como si tú mañana levantas tu teléfono para hablar con tu esposa y dicen, un momentito señor, compre champú no sé cuántos, use jabón Camay y lávese el pelo con Pantene. Siga ahora usted conversando con su esposa. Eso hizo Telefónica con la aprobación del gobierno. Se vendieron las empresas eléctricas a las empresas chilenas, el del norte y el del sur. Y llegaron las empresas extranjeras a comprarse las 300 empresas que vendió Fujimori. No sigo, porque está Centromin de por medio, están las minas, están las concesiones y finalmente los peajes y las pistas. Es decir, nos quedamos sin país. Hasta ahí la agarraron. Ese es el primer capítulo. Ese es el primer capítulo que no hicieron ni siquiera los chilenos con nosotros cuando llegaron a Lima y se quedaron aquí en el Perú algunos años. Ni eso hicieron los chilenos. Muy bien. Los peruanos lo hicimos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron por el silencio cómplice de los medios de comunicación y de los periodistas, que aplaudieron, y de los congresistas. O sea, todos estaban metidos en el mismo saco. Cuando yo en solitario, a través de Hable el Pueblo, y a través de los mítines dados en todas las plazas del Perú, y están grabados y los pueden ver en YouTube, denuncié esto, se me vinieron encima con juicios penales que hasta ahora sigo peleándola. Se me acusó de todo, de ladrón, de sinvergüenza y todo lo demás. Y la prensa me sentenció. Yo decía, pero ¿dónde está la prensa? ¿Dónde está la libertad de expresión? Yo quiero defenderme, denme en prensa. Nunca me dieron prensa. Pero después me puse a pensar, ¿qué periodistas habían intervenido en este latrocinio? Porque el que roba es uno y el cómplice, que es la campana, es el otro. Tú sabes que cuando hay un robo, hay un campana, todos sabemos eso, ¿no es cierto? Hay un tipo que está robando el banco y hay otro que está en la esquina viendo si llega la policía. Entonces es el campana. Los periodistas actuaron de campana. Te avisaban lo que podía pasarte y se hacían los suecos distrayéndote con otras noticias. Y así se maleó la cosa. Como ya las empresas extranjeras eran dueños del Perú, para que me capten bien, señores, ya la política y las elecciones eran controladas por los dueños del Perú, que eran los dueños de las grandes empresas que antes pertenecían al Estado. Entonces el Estado se quedó con lo que recauda a través de los impuestos, nada más. Pero ya no tiene empresas. No tiene empresas de salud, no tiene empresas de luz, no tiene empresas, las empresas estratégicas,
ya no tiene derecho sobre las minas, no tiene derecho sobre las concesiones, nada, porque de acuerdo a la constitución de Fujimori, el Estado debía quedarse sin nada. Esta es la constitución que permitió que el país se vendiera, la constitución del 93. Muy bien. Hasta ahí me quedo en el primer capítulo, porque cuando acá analizan y dicen que Toledo robó, que García robó, y que robó Humala y que robó Fujimori, tenemos que decir que todo el que entra a la política, si no roba, sale, porque el sistema te obliga a robar. Yo estoy seguro que cuando investigan a Castañeda, si lo investigan, porque hasta ahora está pagando publicidad que da miedo en las radios, Castañeda también debería estar en la lista de los que puede ir preso. Digo, puede ir preso. No digo que vaya preso. No digo que García debe ir preso. No digo, yo no soy juez. Yo digo podría. ¿Y por qué pongo el condicional? Porque Odebrecht, OAS, es la punta del iceberg. Pero acá han venido empresas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el asesor, el concesionario, al que le doy las pistas, al que le entrego la basura, al que le entrego la limpieza de las playas, las concesiones, la venta de terrenos, el regalo de terrenos. Es decir, todo esto lo he dicho yo en 200 programas de televisión. Y ahora estoy tratando de sintetizarlo en 14 minutos. Porque si no entendemos que la enfermedad es terminal, no entendemos cuál es la medicina que hay que meterle acá. Pero como los países nunca terminan, porque los que terminamos somos nosotros y el país termina con nosotros, porque nosotros no terminamos nunca con el país, porque el país siempre es rico, lo que hay que terminar es con los mafiosos que manejan el país. No sé si me entiendan. Es como los médicos que van a matar a tu madre. Tú mañana llevas a tu mamá al Seguro Social y en lugar de encontrar unos médicos, hay unos carpinteros que se han disfrazado de médicos. Y esos son los que van a operar a tu señora madre. Entonces tú no permitirías que los carpinteros, que eran los que arreglan las paredes ahí y ponen las puertas, operen a tu mamá vestidos de médicos. Entonces estos que se vistieron de peruanos eran prácticamente extranjeros gobernando el Perú. Hasta ahí me siguen, muy bien. Esos extranjeros que han manejado el Perú no es porque no quisieran al Perú. Miren, yo les garantizo que todos queremos al Perú. Por eso nos emocionamos en el fútbol, por eso lloramos cuando pierde Perú, porque queremos a la patria. Lo que pasa es que estaban chantajeados y se dejaron chantajear. Porque hay que tener muy buenos pantalones como los de Donald Trump para enfrentarse a una mafia organizada como la que existe acá, que es peor que la de Al Capone. Acá te matan. Acá está en riesgo todo el que hable, está en riesgo. ¿Por qué? Porque en la época de Al Capone no había prensa como hay ahora. Ahora resulta que 27 periodistas, y van a salir más nombres, están comprometidos en corrupción. Es decir, recibían plata para escribir a favor de las empresas que se robaban el Perú. O sea que son cómplices, son los campanas. Pero son los campanas que jugaron a favor de la mafia y no fueron campanas a favor del Perú. Entonces estos periodistas campanas van a comenzar a salir uno a uno. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos le llamando periodistas o le llamamos delincuentes? Esa es la primera pregunta que tienes que fabricarte. La segunda pregunta es, si tú crees en el Poder Judicial, quédate sentado 200 años, porque el Poder Judicial está controlado absolutamente por la misma corrupción que controlan los políticos. Y quédate sentado también, porque las próximas elecciones que ya vienen para elecciones municipales, se comienzan a cocinar porque quien entre nuevo, digo nuevo, no Ricardo Belmo, he dicho nuevo, y viene con un espíritu de cambiar la municipalidad, le va a ser muy difícil porque todo está amarrado en una rosca y con varias tuercas ya. Necesitas una llave inglesa para abrir esa caja o dinamitarla. Entonces estamos, señoras y señores,
ante una gran disyuntiva. Y ante una gran disyuntiva, lo único que queda es que la conciencia tuya, la tuya y la de todos, se abra un poquito y pienses que a tu madre la va a operar un carpintero del corazón y la va a matar. Si logras entender esta metáfora, este paralelismo, tú no dejarías que a tu madre la siga operando carpinteros. Entonces, ¿cuál es la solución? Llamar a los mejores médicos. ¿Y quiénes son los mejores médicos? Los ciudadanos que nunca han querido participar en política, porque consideran que la política es un asco. Y como es un asco, todos los que pasamos por la política de alguna manera nos manchamos. Unos nos manchamos porque nos portamos bien y los periodistas que se portaron mal nos acusaron de malos, y otros que eran malos que recién han sido descubiertos. Pero los que nos portamos bien también nos manchamos, porque los periodistas que ya eran de la mafia tenían que inventarte alguna historia para malearte. Entonces así la gente ya no sabía en quién creer, porque las encuestadoras, parte de la mafia también, decidieron que los presidentes no pudieran gobernar, sino que gobernaran las encuestas. Y fueron las encuestas las que le pusieron nota a los que el pueblo había elegido para no dejarlos gobernar si es que iban en contra de sus intereses. Yo quiero felicitar a dos personas que piensan como yo y que son muy ajenas y muy distantes a mí. Una no tanto, pero una persona ni la conozco. Una es la señora Marta Meyer Miró Quesada, que ha tenido el valor de escribir lo que nadie se atrevió nunca en la historia del diario El Comercio. Hoy es accionista del diario El Comercio. Pero la señora Marta Meyer Miró Quesada, escribió algo que vale la pena que yo se los lea a ustedes dentro de un rato para no cansarlos. Y también voy a leer el artículo de Luis García Miró, otro pariente de los Miró Quesada que maneja hoy día El Comercio, que es el otro personaje, son dos nada más, dos en este muladar que se atreven a escribir lo que Ricardo Belbon ha venido diciendo hace 30 años. O sea que no me pueden acusar ni de comunista ya, ni de socialista, ni de revolucionario, ni de resentido, ni de nada de las cosas que me dijeron, ¿no? Cuando yo decía en solitario que en el país había que hacer algo porque esto se estaba pudriendo desde la base. Este es como la diabetes, que empieza cortándote el dedo gordo del pie, luego pasa a todos los dedos del pie, de ahí pasa a la pierna y finalmente te amputan las dos y después te mueres. Al Perú le han amputado las piernas, ya no puede caminar, está en silla de ruedas, pero está vivo. De nosotros depende que el Perú no se muera. Fue el comentario editorial del día de hoy.